En una tarde con lo nuestro y en Malvinas en primera persona, del otro lado de la línea telefónica, José Argentino Carriqueo. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, gracias por la invitación, muy agradecido de este contacto. José, soldado clase 63, 63. ¿De dónde sos? soy de Bariloche, Ajá. pero me tocó el servicio militar en Río Gallego en la Fuerza Aérea, ¿En qué unidad de la Fuerza Aérea? en la compañía de artillería antiaérea. El apellido nos habla del origen nativo de tu familia. ¿Es así, José? Sí, sí, toda mi familia es de acá, de la línea sur y Ujú. de los campos ahí aledaños a Bariloche, cercanos, unos 50 kilómetros, toda mi parentela vive a 60 kilómetros de Bariloche, que es la línea sur, digamos, la ruta 23. José, ¿qué recordás del tiempo de previo a la colimba, el sorteo, por ejemplo? ¿Te acordás de esos momentos? ¿Qué número te tocó? Sí, totalmente. Me tocó un número alto y por lo tanto todos mis compañeros de acá de Bariloche ya los llamaban a incorporarse y yo había pasado la revisión física que se hacía un año antes Sí. y era apto, entonces estaba esperando solo que me llegara la carta de incorporación y me extrañaba que mis compañeros ya estaban y yo nada, mi número de solteo era el 837 y entonces de repente me llega cerca de fin de año del 81 que me tenía que incorporar el 4 de enero en la ciudad de Neuquén, que está a 400 kilómetros de Bariloche. Voy primero a Neuquén, éramos cuatro de acá de Bariloche que nos tocaba a la Fuerza Aérea, que no sabíamos nada, esto te lo es contar después de lo que pasó. Sí. Nosotros en ese momento pensábamos que nos tocaba en Neuquén, en Colimba, y éramos cuatro de Bariloche, que no nos conocíamos tanto, más bien saber nomás. Pero de repente, el mismo 4 de enero, al mediodía, nos presentan a un alférez de la Fuerza Aérea. Era la primera vez que veíamos a alguien vestido de azul militar, así, con ropa de gala. Sí. Y dice, ustedes van a ir a vivir un año con los pingüinos. Así que la primera impresión mía fue que me iba a la Antártida, porque dijo los pingüinos y no sé qué, un año. Pero resulta que éramos a Río Gallego. Bueno, estando en Río Gallego ya van con las primeras cosas de lo que pasaba en ese entonces con los colimba, cortarse el pelo, dividirlos por compañía. Claro. En Río Gallego una base militar que tenía tres compañías, la de servicios, con muchos soldados, la de policía militar, que son los que custodian la base, y la artillería, una sección de 60 soldados, que era más chica, porque era la que se preparaba para si algún día la Argentina lo necesitaba. Eran Ujú. palabras textuales de cuando nos incorporaron. Dice, ustedes se tienen que preparar por si la patria los necesita, así que va a ser riguroso el entrenamiento con ustedes, qué sé yo, papá, y ahí arrancó la primera parte. ¿Y en qué consistía ese entrenamiento, esa preparación que tuvieron, José? Eso diferenciaba de la otra compañía porque en la época de que se hacía el servicio militar en toda la fuerza que te tocara, era la época militar del régimen, entonces era un Sí. entrenamiento bastante brusco así, que nosotros somos agradecidos de haber pertenecido a la Fuerza Aérea, porque a pesar de la rigurosidad del entrenamiento, siempre fue con una introducción donde te explicaban el porqué, no así como experiencia de otros compañeros que han contado que directamente ni les contaban lo que tenían que hacer y los trataban directamente como nada, así totalmente distinto, degradando a la persona directamente. En cambio nosotros era un entrenamiento que era como para prepararse. Nos levantaban a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana de imprevisto, decía la artillería antiaérea al pie de la cama, vestirse sin prender las luces y salir al campo. Mm. Nos hacían arrastrar por el costado de la base, hacían que pudiéramos ubicarnos en la noche con las estrellas, con los sonidos, que son un montón de cosas de ese tipo. Y después nos volvían a la compañía, nos acostábamos y a las 6:30 ya nos levantaban de nuevo porque ahí se levantaban las tres compañías y había que salir al entrenamiento normal, digamos, cada una con sus actividades, pero arrancaba a 6:30 con un desayuno a las 7 y después cada una a las actividades. Claro. Nosotros después de esa presentación y del desayuno íbamos a nuestra parte de artillería propiamente dicha, que teníamos un galpón muy viejo, donde entrábamos muy apretados porque era chiquito y a su vez había un cañón adentro, que fue el que llevaba Malvinas, bitubos 20 milímetros, alemán, que se había comprado para la época del 78 cuando tuvimos ese conflicto con Chile. Sí. Así que ahí teníamos una instrucción. Primero nos enseñaron a usar los fusiles que cada soldado debería tener, el FAL Sí. calibre 7,62 que teníamos. Después era una instrucción de empezar a conocer el cañón, a empezar a
hacerle el mantenimiento, desarmarlo, sacarle los tubos, limpiarlo, colocar bien cada proyectil, 20 milímetros, acomodarlo en una cinta, ponerlo bien. Son 2.000 disparos por minuto que tira el cañón, así que tiene que estar correctamente bien cada proyectil puesto en la cinta. Nos enseñaron cómo se hacía, Claro, para que no se trabara la cinta cuando vos disparás. claro. Todo eso fue no en un primer día, sino paso a paso con el tiempo. Entre tanto, cuando a veces estábamos medio dormidos por el cansancio de la noche, algunos se dormitaba y ahí automáticamente decían los soldados: se están durmiendo, afuera carrera mar, y otra vez en el campo, otra vez un ratito de entrenamiento, dice, para que se despierten, y volvíamos hasta que terminaba el día. ¿El cañón qué alcance tenía más o menos? Efectivo casi 1.000 metros. Ajá. Y después podía pasar con balas trazantes, son las que tenían menos alcance, pero son importantes porque son explosivas. ¿Y alcanzaron a tirar ¿Qué antes más? de cruzar a Malvinas? Sí, hicimos las pruebas no con balas de guerra, sino con las de entrenamiento, digamos, que eran Sí, similares. sí. Así que había, en ese cañón que teníamos, era el de simulador, se llamaba, porque se conectaba, tenía una pequeña computadora donde vos sabías, en el momento que tenías el avistaje del enemigo, Sí, primero lo tenías que ver con la mira normal, digamos, de lejos, pero cuando ya estabas cerca de ese circulito de la mira secundaria, entrabas en una pequeña computadorita que ahí ya lo tenías dentro. Vos te enfocabas los ojos hacia esa computadora y con la manijita manipulabas el cañón. Como tenía motor, los podías mover, girar los 360 grados y después levantar y bajar los tubos. Y con los pedales disparabas. claro. Así que se incorporan el 4 de enero del 82. ¿Y cuándo pasan a las islas ustedes en abril? El 4, 2 días después de la recuperación. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te dijeron que iban a Malvinas? Como en esos tiempos era todo muy, muy en secreto la situación, Sí, nosotros los soldados no sabíamos nada, pero un soldado tuvo que viajar de urgencia a Neuquén a ver a su mamá, que estaba muy enferma, y le dieron el permiso. Cuando volvió llevó un diario de la zona, ajá, y en el diario había un montón de noticias de cosas raras por el sur, de las islas, no sé qué, y algunos que siempre vivíamos como queriendo estar al día de las cosas. Enseguida indagamos y le preguntamos a los superiores qué estaba pasando en el sur, porque salía eso en el diario, qué onda. Y le dijeron: no, ustedes cállense la boca, eso no se habla, no sé qué, pero ajá, nosotros ya sabíamos algo. claro, Así que bueno, el 2 de abril a la mañana nos saluda el jefe de base sí, y dice: soldados, tenemos una noticia. Hoy hemos recuperado nuestras Islas Malvinas. A partir de ahora todo el mundo va a estar en alerta para todo lo que venga. mm, Así que ese 2 de abril nos saludaron y ya, dice, a prepararse, y salimos ya para la parte nuestra, que era la artillería. Previo, unos días antes habíamos estado preparando pertrechos de guerra, comandando cañones, no sé qué, sin saber que iba a pasar esto. claro, Nosotros decíamos: ¿qué pasará? Porque será algo de rutina nomás, pero no sabíamos que estaba en los planes la recuperación. claro, Estaba así toda la preparación. La base aérea militar de Río Gallegos está dentro del aeropuerto, que es el aeropuerto de ahí de Gallego. Es un ajá, aeropuerto militar y comercial, digamos, o sea, sí, funciona todo el mismo. Entonces acercábamos todos los pertrechos al aeropuerto. claro, Y después lo que me preguntaba qué sentía, bueno, también te tengo que contar que yo soy nacido el 25 de mayo, por eso me llamo argentino, ajá, y tengo a mi familia, especialmente mi abuelo me llevaba a todos los actos que se hacían en esos tiempos. Soy muy amante de las canciones militares, de las bandas. sí, Entonces, tenía ya de chico, llevaba adentro una cosa muy fuerte de la argentinidad, ¿viste? De la ujú, patria. sí, sí, Entonces, cuando fui creciendo, siempre, entre las cosas que le decía a mi vieja, por ejemplo, cuando tenía 14 años, le decía: ojalá me toque la colimba lejos y ojalá que haya guerra. mm, Entonces, cuando pasa esto, lo primero que me viene son los recuerdos de ahí, y digo, entonces cuando ya dice recuperamos las islas, fue uno de los primeros de los soldados que le dije al que lleva toda la parte administrativa, digamos, de los soldados, sí, le digo: si hay que ir a Malvinas, anotame. Me dice: no, no, todavía no se sabe nada. Que yo, bueno, pero vos me anotás, le digo. Entonces, después cuando empiezan a hacer todo el personal, cuando ya hay que viajar a Malvinas, porque el 2 de abril no dijeron nada, pero ya el 3 sí, claro, decía: tenemos que viajar a Malvinas, hay que ir a defender las islas, no sé qué. Así que yo estaba anotado entre los primeros. Después, como detalle, anoté a uno de los chicos que te decía que éramos de Bariloche. sí, Éramos 4, pero 2 se quedaron en la policía militar. ajá,
que no era porque uno eligiera, sino que ellos diagramaban todo lo que era a qué compañía iba cada soldado. Bien. Entonces yo, como tenía a mi compañero que era de Bariloche, pero lo hicimos amigo allá, en Gallego, haciendo la colimba, lo anoté también así, por esas cosas de joven, de 18 años y loco, que no sabe nada, y sí, yo llevo a mi amigo, voy yo, pero llevo a mi amigo. Así que bueno, ahí eso fue lo primero, y cuando ya dice, sí, es cierto que quería ir a Malvinas, pero por supuesto le digo, así que y ahí dice, hay que prepararse, buscar la ropa, van a buscar sus ropas, su fal que va a tener cada uno en Malvinas, qué sé yo, pin, toda esa preparación. Eso fue ya el 3. Dice, escríbanle a su familia que se van a la isla. Y entonces escribí a mi familia, les dije que iba a estar todo bien. Otro detalle que tengo de mi vida es que soy muy católico. Ujú. Soy pibe de barrio, toda la historia de medio común de mucha gente. Sí. Pibe de barrio, criado así, no sé qué, con el fútbol en la calle. Entonces, en el 81, un amigo del barrio que había sido rescatado por la religión, digamos, Ujú. de esas cosas que hacen las monjas que salen a buscar gente para que se acerque a la iglesia, más los que vienen un poco, que son medios callejeros, Sí, sí. y ahí me tocó ir por decisión propia, le digo, ¿a dónde vas? Que yo también quiero ir, y me dice, yo estoy preparándome para la catequesis, para hacer la comunión. Entonces me enganché con él, hice la comunión en el año 81, Mm. y después, a fin de año, en diciembre, en la Navidad, el 81, hice la comunión, me enamoré de Cristo de una forma increíble, y eso me sirvió muchísimo porque cuando estaba en Malvina y mientras escribía la carta a mi familia que me iba a defender la isla, le dije, pongan todo en la mano de Dios, estén tranquilos porque todo lo sabe Dios, y así me fui. Qué importante la cuestión de la fe en situaciones así, José, ¿no? Sí, sí, es increíble. Fue muy bueno. Si tuviera que decir algo, es estar en las manos de Dios, porque que de repente vaya a hacer a los 18 años una comunión y de repente a los pocos tiempos te toca la colimba y después la guerra, no sé qué, fue todo un combo. Y Claro. allá me tocó que cuando llegamos a Malvinas el 4, las primeras instrucciones fue que nuestro superior decir, bueno, a ver, soldadito, hice a mover las tabas. Todo lo que te voy diciendo son palabras textuales Sí. de mis superiores. A mover las tabas, dice que mañana cuando vengan los gringos, este que te hablo era un cabo principal cordobés, decía, mañana cuando vengan los gringos vamos a estar preparados para que no nos hagan mierda, qué sé yo. Ujú. Y a mover las tabas, soldadito, y a acomodar y aprender, ir haciendo las trincheras. Las trincheras las hicimos en los primeros días de abril. Te voy contando y quiero que me entiendas desde lo profundo la sinceridad que te voy dando y no queriendo hacer diferencias con las demás compañías o las demás fuerzas armadas, Ujú. pero son cosas que pasaron estas. Y te agradezco mucho que hayas invitado a esto, porque a veces es muy difícil hablar de la guerra, pero es un derecho que nos quedó. El que se haya animado a hablar es un derecho porque Malvinas tiene que saberlo el mundo, lo que pasó, y los argentinos sobre todas las cosas, cuál fue la verdadera batalla, qué fue lo verdadero que se vio allá. Sí. Y entre estas cosas pasó que nosotros nos decían a prepararse y salíamos a laburar. Está bien, había una muy buena comunicación entre superior y soldado y fue una hermandad. Apenas llegamos a Malvinas, apenas tocamos tierra, había que respetar al superior, pero ante todas las cosas había como una profundidad de hermandad. Entonces era decir, vamos a hacernos fuertes para esperar al enemigo y tenemos que hacer esto, muchacho. Ping, empezó a llover y a correr mucho viento, y entonces las carpas de campaña que cada fuerza tiene para cuando, viste que en la Sí. colima propiamente dicha te enseñaban a decir, bueno, vamos a vivir en carpa unos días, se iban afuera de las bases para supervivencia. Sí. Bueno, nosotros estábamos ya propiamente en una situación donde no era un entrenamiento, sino era algo que iba a ser real, Ujú. que era la guerra. Entonces, esas primeras carpas de campaña, a los 3, 4 días con el viento que había y la lluvia se destrozaron, las carpas se fueron rompiendo, entonces empezamos por esa cosa a hacer las trincheras ya en esos días. Yo eso no lo anoté, pero yo creo que ya el 10 de abril teníamos la trinchera hecha nosotros, una trinchera que era una casa bajo tierra, porque la Ajá. fuimos cavando. Te cuento, éramos 30 soldados los primeros que fuimos, éramos 60 como te conté de la artillería, pero 30 fuimos primero, Sí. con todos los superiores que teníamos, que eran cabos, cabos primeros, cabos principales, eran cada uno lo que iba a estar a cargo de cada cañón con sus 3 soldados. Sí. Por pieza se les llamaba fierro, Sí. entonces llevamos 9 cañones y dejamos uno de repuesto, 8 los distribuimos alrededor de la pista de Puerto Argentino. Sí. De una forma estratégica estaban
dispersados así. Cada uno se llamaba fierro, Sí, fierro 1 hasta el 8, y cada fierro tenía 3 soldados y un jefe de pieza que era un personal de carrera, digamos, un desde cabo suboficial, hasta el cabo principal. claro. Mi jefe fue el cabo Ruiz, que era cordobés también. Daba la particularidad que había muchos cordobeses en Río Gallegos porque la Fuerza Aérea tiene mucha sede en Córdoba, Sí, escuela, digamos, de sí, sí. carrera. Nosotros, a diferencia de las otras compañías, del ejército o la marina, ponele, habían muchos que ni se preparaban, estaban todos juntos, habían hecho unas carpas gigantes, qué sé yo, y se distendían con el fútbol, guitarra, no sé qué, pero nosotros lo veíamos eso y como que decíamos, ¿por qué no se preparan? Y nosotros mientras caminábamos 2, 3 kilómetros para ir a buscar un poste para que nos sirviera para hacer el techo de la trinchera, ponele. Claro. Entre los soldados nos combinábamos, éramos yo con uno de Buenos Aires que se llama Bayo el apellido, que es Villa Fiorito. Con él íbamos a buscar los postes y el otro que es Florencio Varela Porcel iba con el cabo y hacíamos, nos turnábamos, se quedaban dos en la trinchera que todavía no empezábamos a hacer y los otros dos íbamos caminando esos kilómetros, te decía, a desmontar un tendido de telégrafo que venía desde la ciudad y llegaba hasta el faro. Viste que en el aeropuerto de Malvina, justo a la cabecera de pista, en el este propiamente, había un faro. Ese tendido estaba fuera de servicio, entonces fuimos a bajar los postes, lo cortábamos con una picota, que éramos lo que teníamos era una pala y una picota, y con la picota le rompíamos abajo hasta tirar el poste, y llevamos, no me acuerdo, pero 5 o 6 postes, hicimos ese traslado en varios días. Eso fue lo que hicimos después de haber cavado. Ajá. Tenía 2 metros de profundidad y unos 4 por 3 de contorno a nuestra trinchera, Bien. que fue la que quedó, porque primero habíamos hecho una y se llenó de agua porque estaba muy cerca del acantilado que daba al mar, así que la tuvimos que correr más hacia el lado de la pista, digamos, Ujú. para que no se filtrara agua. Y esa fue la que quedó, era arena pura, toda arenita, por eso no costaba cavar, por ahí encontramos una roca, pero muy de vez en cuando, grande, pero lo más importante era que era blandito esa parte del terreno y por eso hicimos tan grande la trinchera. Claro. Y le pusimos esos postes y atravesado, los postes daban como de longitud y atravesado le metíamos los postes más chicos que eran de alambrado, que también estaba todo caído porque ese lugar ya estaba desbaratado, ya no había ni ovejas por ahí. Entonces pusimos eso y después todo lo que habíamos llevado de pertrecho, que eran las bolsas que las llenábamos de arena, le poníamos arriba y sobre las bolsas de arena camuflábamos con el césped que cortábamos, tipo cuando querés poner césped en una casa Sí, así, sí. pasto. Y todo eso apenas tenía una ondulación, pero eso estuvo desde el 10 a 12 de abril, quedó terminada y duró toda la guerra. Esa Claro. trinchera era, decíamos, debe ser una de las más lindas y realmente buenas que hay en todo el aeropuerto, por lo menos. La hicimos con un esmero tremendo y tratando de que sea lo más resistente posible. Cuando empezó la guerra estallaban las bombas de la noche que tiraban los barcos, que venían a bombardear solamente para sacarnos del sueño a la noche, y había bombas que exportaban muy cerquita y al otro día salíamos a recoger la esquirla, que me traje una sola para tener el recuerdo. Ajá. Después si puedo le saco una foto y la mando también, y así que era muy resistente nuestra trinchera. Solo se iba a quedar fuera de servicio si nos explotaba una bomba que tiraban los aviones. Si caía una bomba y explotaba sobre la trinchera no iba a quedar nada porque son estas bombas de 200 libras de los aviones Harrier, ¿viste? El bombardeo fue el 1 de mayo. ¿Qué te acordás de ese día, José? Bueno, 1 de mayo fue, si bien tenía toda esa locura de estar en la guerra, es más, cuando estaba viajando en el Hércules me sentía Rambo. Con mis compañeros lo hablábamos y decíamos, mirá dónde vamos, qué sé yo, estábamos con el casco, que nunca nos habíamos puesto un casco en Río Gallego, pero mientras viajábamos en el Hércules era todo un avión, tal cual las películas, y bueno, íbamos en esa aventura, y entonces cuando ya se acerca el 1 de mayo, ya las cosas habían cambiado. No era la misma vivencia de estos días de mediados de abril, donde ya estábamos con trinchera listo, preparado y qué sé yo, y que teníamos imágenes que llegaban del continente a través de las revistas Gente o cualquier otra revista de entonces, Sí. y veíamos una foto de la flota en viaje, y entonces cuando se acercaba el 1 de mayo era como que ya había cambiado, ya esta aventura de locura de defender la patria y la guerra, ya era como ya un poco con miedo, ¿viste? Natural. Entonces, cuando explota la primera bomba, toda esa
fantasía se transforma en realidad y cruel, ¿viste? Un miedo tremendo, estremecedor. Porque la primera bomba de las 5 menos cuarto de la mañana, o las 5 que fueron los primeros bombardeos, nos agarró de imprevisto, escuchamos un ruido de avión que cambió la tranquilidad de la noche, Sí. o la madrugada, explotaron esas bombas que fueron las que quedaron después humeantes esos combustibles que estaban en la cabecera del aeropuerto, y las torres cayeron ahí las primeras. Y eso no fue tanto, lo escuchamos y nos dijeron, bueno, esto fue enemigo, qué sé yo, pero el de las mañanas, el segundo ataque que ya eran aviones Harrier, ahí ya nos cambió. Cuando ya vimos imágenes de los aviones sobrevolando y pasando por arriba nuestro, fue paralizante para mí personalmente. Sí. Esa primera explosión fue paralizante, me dio un terror. Pero después, bueno, gracias a Dios, todo se normalizó, digamos, y después de eso ya nos transformamos en hombres. Yo creo que la mayoría coincide de los que siempre estamos reencontrándonos y hablando de la gesta. Después de ese primer impacto, como que nos hicimos hombres de golpe y empezamos otra cosa, empezar a aprender de la situación. Con el correr de los días y las charlas y todo lo que había, la comunicación entre los superiores y los que nos iban diciendo, y examinando lo que había pasado después de cada ataque, fue encontrarle la vuelta a los aviones, según el ruido o la distancia que nos daban, porque a su vez, como te digo, teníamos el cañón y 2 soldados se encargaban de la reposición de proyectiles, Sí. después que disparás. Entonces, como son bitubos, había que poner un soldado de cada lado para acomodar las cintas con proyectiles. Y el tercer soldado tenía una radio para la comunicación con el comando, que te decían de dónde iba a venir el enemigo o de dónde saltaba la alerta. Cuando decían alerta amarilla, alerta roja, a prepararse, qué sé yo, eso era por comunicación por handy. Entonces, Sí. un soldado iba dando la directiva y el jefe de pieza estaba arriba del cañón en el momento cuando viniera la alerta. ¿Te tocó disparar o eso era privativo de los suboficiales a cargo de las piezas, José? Yo no disparé en Malvinas, pero sí sabía dispararlo porque nuestro cabo nunca tuvo ningún sobresalto y él disparó siempre. Bien. Nosotros hacíamos reposición de proyectiles, pero sí tirábamos con el FAL. En más de una oportunidad le tiramos a los que pasaban muy cerca, pero igual no teníamos tanto alcance y solamente fue para más que nada matar el estrés o intentar tirarle a un Harrier con el fusil. José, ¿cuánto de cerca, a qué altura pasaban los Harrier? ¿Cuánto tuviste un Harrier en vuelo de distancia? El del 1 de mayo que me paralizó pasó escasos, no sé, 100 metros, porque me acuerdo, le vi el casco al piloto y todo cuando giró. Qué bárbaro. Había cruzado por encima de la torre de la pista, después dobló hacia la izquierda de él, del piloto, vino por arriba de donde estaban el fierro, el comando era el 8, el 7 seguía, el nuestro fierro era el 6, pasó por arriba del 7, que había como una loma, asomó detrás de esa loma y nosotros lo vimos, y cuando nos vio giró hacia la derecha para irse para el mar. Claro. Y cuando gira, vimos al piloto girando y nuestro cabo disparándole, y vimos que el avión se fue con humo. Y bueno, ese Harrier fue uno de los primeros que fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Claro. Lo derribó nuestro cabo del Fierro 6. Claro. Escuchándote me deja la sensación que después de esa primera bomba que contás que te paralizó del miedo, es como que te da una sensación de acostumbramiento y el miedo se transforma en una cuestión de rutina que la dejas de lado. Sí, se va haciendo en la medida que va pasando el tiempo y se va acrecentando y se va fortaleciendo, y Claro. entre tanto la fe, que nunca desaparecía. Porque es más, yo nunca, sinceramente, no tenía miedo de morir. Rezaba todas las noches en las guardias, porque había que hacer guardias toda la noche, divididas en horas, qué sé yo, con los del soldado, y hasta el mismo cabo hacía su guardia. Y en mis horas de estar de guardia rezaba el rosario, y lo rezaba para que mi familia entendiera si me moría que había sido defendiendo la patria, para que estuviera bien mi familia, era el rezo, ¿entendés? Claro. Así que yo miedo a morir no tenía, y además estaba entregado por mi patria, como lo habrán hecho muchos, como los héroes que quedaron allá y todo. Ofrendar la vida por la patria es muy significativo. ¿Qué más nos podés contar del resto de los días de la guerra, José? ¿Alguna situación que quieras destacar de tus vivencias ahí en el Fierro 6, en la zona de Puerto Argentino? Mirá, hubieron cosas que quiero destacar que fueron, después que hicimos las trincheras en esos días, a la noche, compartíamos, porque había que ir a buscar la comida primero, después había tiempo para hacer una sobremesa, digamos, dentro de la trinchera, y nos contábamos las historias, cada uno, el cabo nos fue preguntando cada uno nuestra historia,
de dónde éramos, cómo se componía la familia, qué sé yo, sueños después de la guerra. Él nos contaba su historia, qué sé yo. También jugábamos a las cartas, aprendí a jugar al truco ahí, me enseñaron a jugar al truco los que sabían y éramos 4, así que perfectamente trucos. Claro. Y como iba llegando mucha mercadería, todos los días entre materiales bélicos y comida había mucho y teníamos prioridad por ser la Fuerza Aérea, así que teníamos, es más, hicimos una pequeña trinchera adicional para guardar comida. Ujú. Teníamos mucho caramelo y las apuestas del que perdía eran comer muchos caramelos, hacer así como cosas raras. Así que eso fue lo previo, ¿viste? O sea, fuimos conociéndonos como personas antes de que empezara la primera bomba. Y después, ya estando en combate, digamos, fuimos aprendiendo, hasta veíamos cuando los días claros, y se veían los aviones cuando pasaban muy lejos que no le dábamos ni bolilla. Fuimos aprendiendo de tal manera cuánto era la efectividad de los aviones de ellos, que cuando pasaban muy alto le decíamos, vengan gringos, tienen miedo, porque pasaban muy alto, ¿viste? Ni siquiera prendíamos el cañón, solamente se prendía el cañón cuando había alertas, cuando decían, vienen bajo, hay incursores por tales lugares. Y también en junio, por ejemplo, no fueron tantos los ataques como fue el mayo. El mayo fueron donde nos sacudieron durísimo, porque era desayuno, almuerzo, merienda y cena. Nosotros le pusimos esos nombres porque nos venían a dar los buenos días en el desayuno, pasaban los aviones. Después al mediodía, a la media tarde y a la última hora antes que se oscureciera, hacían un nuevo cruce, ¿viste? Y tiraban sus bombas. Como detalle, una bomba quedó cerca de una vertiente donde buscábamos agua. Ajá. Una de las bombas sin explotar de ellos cayó ahí, apenas a 3 metros de la laguna donde teníamos el agua potable. Ajá. Y como por 3 días no íbamos a buscar porque pensábamos que podía explotar en cualquier momento. Hasta que después nos dijeron que ya la bomba estaba segura, digamos, no iba a explotar y seguimos buscando agua hasta el fin de la guerra, buscábamos el agua potable a 3 metros de una bomba. Lástima que no estaban los celulares o cámaras para poder haber certificado esa cosa, ¿viste? Íbamos y nos agachábamos a levantar agua para hacer los mates o la comida y la bomba la teníamos ahí cerquita, ¿viste? Qué bárbaro. Otra que no quiero dejar de pasar es que mi amigo, que yo hice que fuera Malvina en esa primera tanda, sí, le tocó el fierro 5 o el 4, no me acuerdo bien, pero estaba enfrente, al otro lado de la pista, ¿entendés? Él estaba en la parte norte y yo en el sur. O sea, no nos podíamos ver, digamos. Ajá. Pero había una oportunidad de vernos con mi amigo cuando llegaban cosas del continente que decía, vienen... La chancha era el denominador de los Hércules, decía chancha al chiquero, entonces sabíamos que llegaba algo, decía, vienen cosas para los soldados. Entonces nos poníamos de acuerdo por el handy y decirle, chef, Bildo, andaba si nos encontramos en el comando. Y entonces él iba, después que el Hércules ya salía de Malvinas y pasaba la alerta, porque mientras estaba un avión propio y más un Hércules dentro de nuestro lugar, en la pista, teníamos que estar en super alerta porque ya en esos tiempos estaban los barcos cerca, el enemigo estaba siempre ahí al acecho. Claro. Entonces había que proteger al Hércules. Después que se iba, nos despedíamos del comando, decíamos, bueno, que te sea leve, qué sé yo, y cada uno sabía que si le tocaba en suerte, por ahí le caía una bomba y se moría, entonces, bueno, era como la última vez que te veía con tu amigo de Bariloche. ¿Tuvieron bajas en la compañía de artillería? No, gracias a Dios ninguna baja de la compañía de artillería. Ajá. Vos me decís que fue una parte de la compañía y la otra parte quedó en el continente. ¿Hubo relevos o volvieron recién después del 14 de junio ustedes? Justamente hubo relevo el 12 de junio. El 12 de junio, cuando ya estaba todo muy cerca, esa noche del 12 de junio ya se sentía el combate que venía por los montes cercano a la ciudad. Sí. Y ya desde donde estábamos nosotros se escuchaba y decía, las cosas están bravísimas. Dijeron, bueno, ustedes van a ser relevados. Y también quiero certificar esto, que nosotros ninguno de los que estábamos quería volverse, y fue como una obligación de decir, no, tienen que prepararse porque los relevan sus otros compañeros. Así que el 12 de junio a las 20 horas pudimos hacer el cambio. Así que volvieron a la unidad, volvieron al continente. Volvimos al continente en el anteúltimo Hércules, el 13 salió el último Hércules. Sí. ¿Y la continuidad en la Colimba, hasta cuándo fue para vos? Nosotros volvimos y ahí sí fue una cosa que la Fuerza Aérea dice, bueno, ustedes muchachos estuvieron en la guerra, qué sé yo, y nos atendían muy bien, ya no teníamos que salir. Nada, fue una cosa de pasar el tiempo hasta que tuvieran una baja. Primero tuvimos que esperar que volvieran nuestros compañeros que habían quedado prisioneros, sí. Y ellos tuvieron que volver en barcos, y hasta que ellos volvieron a Río Gallego, a nosotros nos dieron una semanita para venir a ver a los viejos. Ajá. Ahí yo vine a Bariloche, tuve 4 días porque el resto fue de viaje. Claro.
y después nos dieron de baja el 1 de noviembre. ¿Cómo fue el reencuentro con la familia cuando viniste en esos días que te dieron? Mirá, el reencuentro fue tremendo porque ahí se me aflojó el corazón de nuevo, porque ahí se me ablandó, porque durante todo el tiempo era toda una cosa bélica, una cosa de pelea, de desafiante, es decir, vengan, bajen, no, cagones, les decíamos, cuando no pasaban cerca los aviones de ellos, ¿viste? Era toda Ujú. una locura. Y cuando vuelvo a casa, que vine a visitar a mi familia, y ahí sí, cuando volví a ver a mis hermanos, mi hermana que era, en ese tiempo tenía 7 años, la más chica, bueno, ahí se me fue el corazón de nuevo y volvieron a brotar las lágrimas. Y ver a mi viejo hecho desastre, eran una piltrafa caminando los dos, así que bueno, ahí era como, no sé, reacomodar la parte afectiva, viste, con ellos. Claro. ¿Y vos seguiste siendo el mismo que eras antes de ir a la guerra o hubo algún cambio en vos a la vuelta? Mira, nosotros vivimos una situación muy difícil después de Malvinas, porque hasta ahí todo había sido como que es horroroso superar la derrota, ¿no? O sea, esto que nos Sí, pasó de la batalla fue muy duro, entrenaron que nos rendimos, estando sí. en Río Gallego nos hicieron rendirse, no sé qué, fue muy duro, fue una carga re pesada y después cuando volvimos de baja, si bien estábamos de baja, volvíamos a la situación, pero era muy difícil rehacer la vida. Esas promesas de que te iban a dar trabajo y todas esas cosas, que fue lo primero que intentamos para rehacernos. En primer lugar, hay que, bueno, yo destaco mucho a mi familia, a la religión, ¿no? Que siempre la va a llevar conmigo, a mi familia que me contuvo. Es más, me pude conseguir un trabajo porque mi papá trabajaba en los medios de elevación del Cerro Catedral, porque si Ajá. no nadie te va al trabajo. Eso prometido que se había dado, que era organismos de las fuerzas nacionales, como ser Telefónica, en ese tiempo estaba Entel, o todas las cosas que eran del ámbito nacional, donde nos habían prometido, nadie nos daba el laburo y nos denigraban diciendo que fuimos cobardes, que éramos soldaditos, que hubieran llevado profesionales. Nos Ujú. dijeron de todo y nos costó mucho eso. Fue una carga re pesada, los primeros años no hablar de la guerra. Ya le decíamos a la familia no digan que estuve en Malvinas, porque era ofensivo. Claro, Cualquiera te podía decir lo que quería. claro. Así que fueron años, primeros años muy duros, casi duró una década esta cosa de no tener una contención del parte del Estado. Y la familia y los amigos seguramente habrán sido un puntal importantísimo para poder sobrellevar todo ese tiempo. Sí, sin duda, sin duda. Esos fueron los tres pilares que eran la religión, la familia y los amigos de la infancia, sobre todas las cosas. A ellos sí les contaba todas noches enteras hablando de Malvinas, noches Claro, enteras. claro, Así, me imagino. detalle por detalle con ellos, qué sé yo. Y fueron los que fortalecieron. Y después apareció en segunda instancia los centros de veteranos, que se fueron dando en distintos lugares del país Claro. y empezaron los centros, empezamos a reacomodarnos entre todos y después arranca también esa cosa de reclamar lo que nos merecíamos, los derechos a tener trabajo, a una obra social, no sé qué, todo fueron por los centros de veteranos. Y como cuarta cosa que aparece, creo que es lo que termina de fortalecernos mucho, es el reconocimiento entre comillas sería, no sé qué, de los ingleses. O sea, los ingleses fueron los primeros en destacar que lo que había hecho Malvinas, los pibes de 18 años, era de una demostración de coraje y amor a la patria. Porque eso fue lo que pasó en mí y en la mayoría. Era una cosa que hoy, por ejemplo, yo lo veo con jóvenes de mi edad, a los 18 años, que hay mucho que ni le interesa al país, no le interesa esas cosas, ¿viste? Pero yo puedo ver que hoy no es lo mismo lo que sentíamos en aquellas épocas, los pibes de 17 años, 18, ¿viste? José, ¿formaste familia después? ¿Cómo fue para tus hijos tener un padre veterano de guerra? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es? Bueno, en ese aspecto me ha pasado que conocí a mi mujer en la parroquia donde asistía, qué sé yo, nos casamos, 4 hijos, tuvimos 37 años casados y ahora hace 2 que estoy separado. O sea, justo con la pandemia viene todo este bajón y la diferencia con mi esposa. Según mi esposa era difícil entendernos, no sé qué, y mejor era separarnos, así que bueno, nos separamos y ahí estamos, hace 2 años que la voy piloteando con el mismo carisma de la religión y todo, que no cambia. Y mis hijos, bueno, los 4 son un tesoro, que yo siempre dije, ¿no? Los hijos son los tesoros, son un tesoro propio y además una cosa que me juré cuando volví de Malvinas, que dije, voy a abrazar a mis hijos cada día de mi vida por los que no lo pudieron hacer, por los que no tuvieron la oportunidad, que son los que se quedaron allá, ¿viste? Digo yo entre mis cosas para recordarlos a ellos,
es una cosa que llevo a cabo, ¿viste? Bueno, después soy una persona muy confrontativa, quizás, ¿viste? Porque me gusta mucho ser derecho y justicia, digamos. Me duelen muchas las injusticias mucho cuando cosas que no son coherentes y entonces no me las sé callar, no sé qué, he tenido muchos conflictos así, pero el amor por los hijos y bueno, por mi señora igual va a ser siempre el mismo, aunque no estemos juntos, pero bueno, lo que intento de aceptar debe ser por la religión, es aceptar, tratar de aceptar lo que el otro no piensa lo mismo y así. José, yo quiero agradecerte muchísimo por estos minutos, por contarnos tu historia para nuestro programa y para el canal de YouTube, por supuesto, donde esta historia va a quedar para la posteridad, para que todo el mundo se entere que José Argentino Carriqueo, soldado clase 63, defendió la patria en el Fierro 6 de la Fuerza Aérea Argentina, allí en la zona de Puerto Argentino. Lo que quieras agregar, José, el micrófono a tu disposición. Como digo siempre, nosotros a veces tenemos invitaciones en los colegios para contar nuestra historia y así. También acá en Río Negro ha quedado como un legado de ese tipo en los colegios, de que los chiquitos ya desde jardín aprendan dónde están las islas, lo que sea. Reafirmamos todos los derechos sobre nuestras islas. Y yo lo que digo, sí, bueno, no sé si porque se ve en la sangre toda la vida estos del haber nacido un 25 de mayo, soy un patriota número uno y quiero tanto a mi patria que, bueno, por eso para que nos querramos todos también, ¿viste? Y que, bueno, que todas las generaciones vayan entendiendo y vayan encontrándose con esto que, como lo tuyo, te agradezco infinitamente que me hayas contactado, te lo agradezco 10.000 veces, porque es un material que va a quedar para las generaciones, para que sepan lo que pasó en Malvinas, ¿no? Nosotros somos los protagonistas de algo que antes lo leímos, lo que les pasó a los soldados de San Martín y Belgrano, ¿viste? Bueno, nosotros tuvimos esa oportunidad de quedar en la historia y de la mejor manera, con mucho coraje y eso de querer a tu patria. Es lo más lindo, lo más preciado que tenemos, la voy a amar por siempre. Muchísimas gracias y no sé, Gracias, gracias a vos. José. Pasa que cada vez que tenemos una charlita así, viste, en profundidad se revuelven las tripas, pero literalmente nos ha pasado ya en los colegios que es tan profundo Malvinas que te pasa eso, se te revuelven las tripas, no sabes cómo. Pero no deja de pensar y uno sigue dando vuelta y yo digo, siempre miro los detalles, viste, que no deben quedar cosas importantes que se tiene que saber y decir. Entonces, cuando me decías que hacía durante el 1 de mayo y el 12 de junio, el tiempo de combate propiamente dicho, cómo nos extendíamos en el día y lo que sea, y ahí saltó justo esta parte que me faltó, que es que los primeros días de mayo sí fueron combate, así que como te decía, los 4 ataques por días que se mandaban. Luego todo eso mermó por dos motivos. Uno, porque ya le tomamos las manos a los aviones de ellos y toda la defensa que había ahí en el aeropuerto, que eran misiles y nuestros cañones, más los 35 milímetros de Fuerza Aérea y de Ejército que también estaban en la defensa del aeropuerto. Contrarrestábamos los ataques, le tomamos las manos y ellos no entraron y nosotros creemos que una fue porque si pasaban en la parte donde ellos eran efectivos, un avión de ellos no volvía a sus portaaviones porque ya lo teníamos controlado. Una es esa, y después, en segundo término, fue que los aviones argentinos, los Mirage A4, los Super Étendard que venían del continente, ya estaban dándole una tremenda paliza a los portaaviones, e incluso Inglaterra nunca reconoció el ataque del Invencible. Nosotros sabemos que fue cierto porque cuando se ataca el Invencible, después no tuvimos ataque por varios días y era porque no tenían aviones para salir o no se animaban, lo que fuere, pero no tuvimos ataques por esa tremenda tarea también de la aviación. Son parte que nos quedan en el recuerdo como de la verdadera enfrentamiento que le pudimos hacer a la potencia inglesa, ¿no? Entonces, hay veces que no se recalca este hecho y otra de las cosas es que nosotros quedamos con el orgullo grande de haber defendido la pista de aterrizaje. Por estrategia, por defensa, por un montón de factores, y esto no se ha hablado mucho. Mirá que hay muchos videos, hay de ataques a los portaaviones, hay un montón de ataques en el frente, hubieron muchísimas batallas de distinta orden, pero lo que no se sabe mucho es que la pista de aterrizaje quedó totalmente
operable hasta el fin de la guerra. Y esa no te lo reconoce Inglaterra menos, y tampoco mucho. Esto es un hecho muy destacable que nosotros nos dijimos, la pudimos defender, nos llevamos ese orgullo. Y que era muy importante porque los Hércules entraban casi todas las noches hasta el 13 de junio, que te acordás que te conté ya. Claro. También dentro de la aviación, esa ayuda que teníamos con los aviones que operaban desde el continente, no puedo dejar pasar por alto lo que operaban desde nuestro aeropuerto de Malvinas, que son los Pucarás, los Aeromaquis, que ya salían en sus misiones hacia las fragatas cuando ya estaban en el desembarco, cuando hacían exploración de los alrededores y qué sé yo, y todo el trabajo mancomunado y hermanados que había. Era para destacar la armoniosidad con que podíamos llevar adelante la misión por amor a la patria. Un amor incondicional a la patria se reflejaba en todos los que pudimos compartir ahí esos 70 días. En realidad son 74 de conflicto. Pero en los 70 días que yo viví ahí, lo que destaco todo lo positivo de lo que pudimos hacer entre las fuerzas, que ya no había distinción de fuerzas, era toda una cosa que se había puesto en común para sacar adelante lo mejor posible la situación. Son muchísima la experiencia, más allá del horror de la guerra, pero que en aspecto de haberla vivido de otra forma, para mí es más positivo que otras cosas. Hubieron cosas que no estuvieron a la altura, pero en el caso nuestro fue distinto, así que bueno, y mil disculpas, como sé que esto lo van a escuchar muchos si se van a interesar el tema, mil disculpas por aquellos que no haya resaltado o me haya olvidado. Gracias, José. Muchísimas gracias, un gran abrazo a todos los que escuchen esta charla y nada más. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Un abrazo grande. Un abrazo.